Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar una charla relacionada al título de referencia que tenemos, juegos de mesa, juegos de azar. ¿Qué es la ludopatía? Vamos a ver qué relación existe entre esta patología y los juegos de mesa y otros comportamientos que nos va a explicar muy bien. Ahora paso a presentar a ambos. Seguramente algunos ya lo conocen porque es Nicolás de Quién quiere ser presidente, que además es docente de la Facultad de Filosofía de Mar del Plata, y además es coproductor y entrevistador del canal de YouTube Eutrapeli. Por otro lado, tenemos a Débora Blanca, que, bueno, no pertenece a este mundillo de los juegos de mesa, pero vamos a hacer un poco su currículum, como leerlo, porque es bastante largo, no me lo acuerdo todo de memoria, Débora, perdón. Para contextualizar, bueno, que estamos en presencia de un especialista en el tema, ¿no? Bueno, ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1992, psicoanalista. Su labor asistencial comenzó en el Hospital Evita de Lanús, en el Club Amanecer. También es formada en el Instituto de la Máscara y otras instituciones y grupos de estudios psicoanalíticos. En el año 2004 comenzó su recorrido clínico de investigación y divulgación en el campo de la ludopatía. Es fundadora y directora de Lazos en Juego, equipo de tratamiento y capacitación en ludopatía. También es capacitadora y asesora para programas de juego responsable en pos de una tarea preventiva de derivación de jugadores patológicos y familiares. Es activa en participación en la comunicación y divulgación sobre ludopatía y otras adicciones. Comportamentales en medios de la comunicación, ¿no? Es organizadora y disertante en congresos y jornadas académicas en Argentina, España, Italia y Polonia. Es autora en el libro de Gambling Disorders in Women de Fulvia Prever y Henrietta Wowden-Jones, perdón, la pronunciación. Y tiene 3 libros publicados: La adicción al juego no va más, del 2006, Tratado sobre el juego patológico, Aspectos sociales, enfoques psicológicos, tratamientos, del 2012, y Cuando el juego no es juego, es una adicción, 2016, de la editorial Lugar. También, bueno, tiene un canal de YouTube donde articula literatura ficcional y temas de salud mental, entre otros la serie Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones. Y quien les habla, Ezequiel, de Lúdicos Platenses, un aficionado de los juegos de mesa y, bueno, también divulgador del hobby. Bueno, ¿por qué estamos armando esta charla? Quizás lo que convenga antes de seguir, que desactiven sus audios, se muteen, porque pareciera que estamos haciendo acople. Tiene un microfonito abajo. Ahí está. Genial. ¿Por qué estamos haciendo esta charla? ¿Por qué se me ocurrió hacerla, no? Yo ya tenía un tiempo de poder armar esto, bueno, pero se dio justo la situación. Durante, no sé, el último año, sobre todo en la pandemia, fui observando que la gente por ahí repetía la palabra ludopatía, a veces no sé si lo decía en forma figurada o realmente con el significado que creen que tiene la palabra, y bueno, dije, hay un cierto desconocimiento de lo que es la ludopatía, ¿no? Y por otro lado, a veces escuchaba frases como somos unos enfermitos en función de que, bueno, que queremos comprar, tener lo último, querer el juego lindo ese que salió, bueno, que va con otro tema, me parece. Ahora nos vamos a sacar las dudas con Débora y con la ayuda de Nico. Y eso un poco me motivó bueno, a crear esta charla, sobre todo porque también hubo un estéreo que me acuerdo que estuvo Pablo, intervino Martín, Maxi y, perdón si me olvido alguien más, que se llamó ese estéreo, que también lo pueden escuchar en las charlas lúdicas argentinas de la comunidad borgamera, jugar menos, no, perdón, comprar más, jugar menos, acto fallido, diría Débora. Y bueno, y en función de eso, de cosas que estuvieron mencionando, dije, bueno, este es el momento justo como para poder rematar con esta charla y bueno, darle algo más redondo al tema y tratado por un profesional, ¿no? En todas estas situaciones. Así que bueno, Débora, si querés te cedo la palabra. No sé si vos antes, Nicolás, querés agregar algo.
No, no, la escuchamos a Débora y después vamos haciendo algunas intervenciones. Dale, perfecto, buenísimo. Bueno, adelante, Débora, te Bueno, cedo la palabra. bueno, muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y claro, la idea es, nosotros le pusimos un título a esta charla que fue Juegos de Mesa, Juegos de Azar, que es la ludopatía. Y entonces, como se repite la palabra juegos, tanto en los de mesa como en los de azar, lo primero que pensaba era que jugar es uno de los verbos más hermosos del mundo, ¿no? Uno podría decir, hay verbos que son muy lindos, otros no tanto. Bueno, jugar creo que es uno de los verbos más hermosos, que los juegos son metáfora de la vida, metaforizan lo que es la vida, y no solo esto, sino que si vamos más al hueso, me parece que en todo caso la vida como eso merecedor de ser vivido viene de la mano de alguien que jugó, que pudo jugar de niño y que siguió jugando de adulto. Porque el juego después va tomando otras formas, ¿no? Cuando los chicos ya, cuando pasan a la primaria y ya, o ya en presco, ¿no? No pueden jugar todo el tiempo y ahí se organiza una estructura donde tienen que estar más tiempo sentados, ¿no? Aparecen cuestiones de límites, entonces van jugando menos, empiezan a tener más obligaciones, pero creo que es fundamental y habla de alguien que tiene salud mental si puede seguir jugando en la vida, si no se avergüenza por jugar y además si puede conectarse con lo lúdico. Lo lúdico quizás no es solamente sentarse a jugar, lo lúdico es alguien que hace teatro, lo lúdico es alguien que lee una novela y puede engancharse ahí con imágenes y con lo ficcional. Lo lúdico va tomando en el discurrir de la vida distintas formas. Entonces yo pensaba que quería empezar a graficar desde la literatura y desde la belleza de la literatura ficcional qué es jugar. Y entonces encontré un fragmento de ese escritor que jugaba cuando escribía, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar en Rayuela en un momento dice lo siguiente: la rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se caen las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. A mí me parece tan hermoso y condensa tantas cuestiones de lo lúdico. Primero les digo que tierra y cielo en el texto de Cortázar está con mayúsculas, es decir, que cuando habla del cielo, del paraíso, de a dónde nos vamos cuando nos morimos, de remontar la piedrita hasta el cielo, del lugar que después adquiere la religión, ¿sí? Las respuestas, y cómo él lo asocia directamente con la infancia. De hecho, lo dice con todas las letras, ¿no? Un día se termina la infancia. Y ahí aparecen las novelas y la angustia al divino cohete, ¿no? Como nos olvidamos que para llegar a los lugares a los que queremos llegar, hay que jugar. El juego en las distintas configuraciones que va adquiriendo en la vida del adulto. Entonces, jugar es de niños, ¿no? Este texto nos trae a colación la pregunta de si jugar
es de niños, que es un rasgo infantil. Si a alguien le gusta jugar, si alguien decide preservar en su vida un espacio para jugar. Entonces me parece interesante poder decir algo respecto de qué jugar, ¿no? ¿Qué es jugar? A ver, el juego siempre está ligado a la creatividad, o sea, pide de uno, del sujeto que juega, ser creativo, poder crear algo. Cuando jugamos nos conectamos con la libertad. Vieron que este es un momento histórico muy particular, donde todos andan gritando que quieren ser libres. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Hay algo que a mí siempre me gusta decir, que tiene que ver con que la libertad es un ideal, como tantas otras palabras, ¿no? Es como Galeano cuando habla de la utopía. Bueno, nos hace caminar, pero no la alcanzamos nunca para siempre. La felicidad, son momentos en que estamos contentos, en que nos sentimos felices, pero no perdura toda la vida. Entonces, cuando jugamos, nos sentimos libres en esos ratos, con lo cual no es una tontería, ¿no? Si alguien tiene la capacidad de jugar. Jugar siempre pide de nuestro lado una capacidad para simbolizar. Esto es, agarro una cajita de fósforos y puedo imaginarme que eso es un autito, ¿sí? Es un auto y lo hago recorrer un terreno, eso es simbolizar. Y no todos tienen la capacidad de esto. Digo, hay capacidad de esto cuando jugamos de niños, cuando las personas adultas jugaron con nosotros, cuando venimos de una familia en donde se le dio lugar al juego. Jugar es siempre poder armar una ficción. Y hay algo que es para mí muy importante y que también aparece como algo bastante conflictivo en este momento, que tiene que ver con la ilusión y la desilusión. Cuando jugamos, nos ilusionamos, partimos de la ilusión, pero después muchas veces nos desilusionamos, perdemos, las cosas no salieron como habíamos pensado, nos salió la cara del dado que no queríamos, nos toca jugar con alguien, por eso hablo del juego como metáfora de la vida. Y el par ilusión-desilusión, que digo, en este momento está complicado porque hay mucho problema para bancarnos la desilusión. Nos cuesta un montón soportar la frustración, la desilusión y que las cosas no nos salgan como habíamos querido, como anhelábamos. Esto los maestros lo ven mucho en las escuelas, en los niños, ¿no? Que les cuesta un montón soportar que la letra no les salió como les habían indicado o que no pueden hacer una cuenta y revolean la goma y revolean el lápiz y hacen algún escándalo. Es muy difícil hoy, por supuesto que esto es a cuestionar en relación a los adultos. Somos los adultos quienes transmitimos estos dones, ¿no? Por ejemplo, de soportar la frustración. Y como en la vida un montón de veces nos frustramos, esto viene desde el juego. El juego es el canal de la entrada a la cultura. O sea, cuando nacemos, la manera que tenemos de entrar a la cultura es a través de lo lúdico. Hay un psicoanalista que se llama Donald Winnicott, que él graficaba esto de esta manera, lo hago así como sencillo, ¿no? En esos momentos en que el bebé es muy chiquitito y depende de la mamá o de quien cumple la función de la mamá, no siempre es la figura de la mamá la persona, puede ser alguien que cuida a ese bebé. El bebé, en ese momento de fusión y de dependencia, tiene la certeza de que es él, cuando tiene hambre, por ejemplo, el que hace aparecer la teta. Es decir, la teta, la mamá, no existen de modo externo a él. Él hace aparecer y desaparecer. O sea que está tomado por lo mágico, por el pensamiento mágico, que es uno de los pensamientos fundamentales en la ludopatía. Después lo vamos a ver. Winnicott habla de la madre lo suficientemente buena, así lo nombra. ¿Qué es una madre lo suficientemente buena? Cuando va pudiendo traducir que ese bebé ya puede soportar la frustración,
Entonces, por ejemplo, no aparece inmediatamente antes de que empiece a llorar y ya le enchufa la teta. Lo deja llorar un poquito, juega un rato antes, va metiendo algo del orden de la frustración. Y ese bebé empieza a reconocer que entonces no era él el que hacía aparecer con sus poderes mágicos a la madre. Y pensemos que después la madre es todo lo otro, las maestras, los trabajos, ¿no? Que con solo anhelar eso tiene que hacerlo aparecer. Imagínense el nivel de frustración que esto genera. Entonces, todo esto es a través del juego, porque si pensamos en escenas de los niños con las madres, con los padres, con las figuras familiares importantes, es a través del juego. Se le canta al bebé, se le hace títeres, se juega con los tonos de voz, se lo va nombrando. Todo esto es jugar, todo esto introduce lo lúdico. Por eso digo que el juego es el canal, es la puerta de entrada a la cultura, ¿no? Eh, hay un autor, otro, que se llamó Calois, Roger Calois, que en 1958 clasificó a los juegos en 4 grupos. Yo les voy a decir cuáles fueron estos 4 grupos. El primero es los juegos de Agón, así lo llamó, que viene de la competición, los juegos de competencia. En estos juegos, el éxito resulta de la preparación, de la habilidad y de la concentración del jugador. Por ejemplo, el ajedrez, ¿no? El ajedrez. Otro tipo de juegos que nombra Calois son los juegos de mimicry, no sé si se pronuncia así, pero son los de mimetismo, cuando se juega a la mamá, al papá, a ser Batman, a ser la Mujer Maravilla, es decir, se hacen personajes, son como juegos teatrales, puedo jugar a que soy un personaje y armo una escena con otros, con amigos. Ese es otro tipo de juegos. Después habló de los juegos de e-links. Estos juegos son la montaña rusa, los distintos tipos de jumping, o sea, producen adrenalina. Lo que generan en quien juega, en el que está ahí subido en la montaña rusa, es una mezcla de placer y de terror al vacío. O sea, placer y terror más o menos en las mismas cantidades. Y el último grupo que nombra Calois son los juegos de Alea. Alea viene de dados, ¿no? Y lo que él dice es que son juegos donde el éxito o el fracaso no dependen de la capacidad o del entrenamiento del jugador, como si sucede en el ajedrez, por ejemplo. Estos juegos dependen del azar, dependen de la suerte, depende de qué cara del dado sale, ¿no? De este tipo de juegos se trata la ludopatía. Cuando Ezequiel al principio decías, ¿no? Que se hacían como algunos chistes en el último año, porque bueno, claro, el último año, los últimos 2 años, con todo lo que vivimos de la pandemia, y especialmente el 2020, estuvimos mucho más encerrados, no estaban las vacunas aún. En esta cosa de la ausencia del afuera, o sea, estuvimos en casa, de repente tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos en casa, todo el tiempo en casa, con la familia. Esto en algunos casos habrá sido muy grato, en otros fue una tortura, ¿no? La vida se nos puso patas para arriba de repente y en muchas casas se recuperó el juego, esto de sentarse alrededor de una mesa y de jugar, ¿no? Ahora, volvemos a los juegos de Alea, a los juegos de azar. Yo les voy a nombrar cuáles son los juegos de azar, más o menos, cuáles son. Bueno, la ruleta, el póker, las carreras de caballos, las loterías, las quinielas, la máquina tragamonedas, los bingos, los cartones, ¿vieron? Y bueno, las apuestas online, que es lo que se legalizó para fines del año pasado, acá en la Argentina, las apuestas deportivas, que esto, bueno, la verdad es que es complicado digo porque al poder apostar, porque estos juegos tienen que ver con la apuesta de dinero, ¿sí? Al poder apostar
desde el celular, desde mi casa, desde el laburo, desde la universidad, ni siquiera tengo que ir a un lugar a jugar, a apostar, esto complica un poco las cosas. Es decir, hay riesgo de aumento de número de ludópatas a partir de el juego online. Ustedes saben que todo lo que es online, todo lo que viene en el formato pantallas, estructuralmente genera una adhesión, ¿no? La fácil accesibilidad, el tenerlo en el bolsillo. Entonces, bueno, pero este es un nuevo tipo de juegos de azar. Aunque les quiero decir una cosa, tanto el póker como las apuestas deportivas se enganchan mucho a los pibes jóvenes, que saben de deporte, por ejemplo, que les gustan mucho los deportes, que saben de deportes y se empiezan a enganchar porque se basan en los conocimientos que tienen, entonces creen que ahí no está el azar, está el conocimiento, y es cierto, si uno lo compara con otros juegos, hay algo de esto, pero el tema es que, bueno, esto ya es adentrarnos directamente en la ludopatía. Para que alguien se enganche patológicamente con la apuesta, o sea, en algún momento ya empieza a jugar a todo, a apostar a todo. Si empezó por el fútbol, ya después mete el básquet, mete el tenis, mete el ping-pong, se va abriendo el campo, ¿sí? Y empieza a tornarse un dependiente de eso, un esclavo. Yo quiero decirles, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, sí, vamos bien. Yo primero quería hacer aprovecho de interrumpirte, para dos cosas. Primero, ya establecer una diferencia y ya vamos despejando dudas, ¿no? Cuando vos mencionaste los juegos de azar, en ningún momento escuché que dijiste a los juegos de mesa como se conocen hoy, ¿no? Donde hay una cuestión podríamos decir, de talento, porque en algunos hay que planificar, tener mucha estrategia, analizar. Hay juegos que son muy, muy duros de pensar. No, a ver, como para tener una idea, ¿no? Más que nada para orientarte a vos, no tengo un ajedrez que tiene muchísimas variables, pero es necesario pensar. De hecho, en el mundo de los juegos de mesa se creó por ahí el término AP, que es un análisis parálisis, que el juego de tanto que pensás se para. Con lo cual veo que se aleja bastante de la clasificación que vos diste. Más allá que algunos puedan tener dados, implican mazos de cartas que se barajan y que no sabes exactamente qué te va a tocar y tenés que resolver una situación con eso que te tocó, ¿no? Así que si no me estoy equivocando, corregime Débora si es así, ya hay una importante diferencia. Y esto me lleva a Sí. sacar una apresurada conclusión que entre los juegos de mesa modernos, de estos que te estoy describiendo, y la ludopatía, no hay una relación directa. ¿Es correcto lo que digo? Ujú. Sí, totalmente. Lo que determina el juego de azar es el lugar que tiene justamente el azar, o sea, eso que es imposible de controlar, que no depende de lo que yo haga o no haga. Por supuesto, sí depende si pierdo, o sea, si no me sale el número en la ruleta, ahí, ¿qué hago yo? ¿Me quedo? Insisto, y voy perdiendo, insisto, o me voy, o insisto un poquito, pero después cuando veo que hay algo no está saliendo, es decir, ¿qué se hace después con el resultado? Bueno, eso muestra qué le está pasando a esa persona en el momento, pero no tiene que ver con el entrenamiento ni con la habilidad. Lo que pasa es que quienes juegan al póker, por eso quería establecer esta diferencia, tanto quienes juegan al póker que, bueno, se considera el póker como un deporte, no como un juego de azar, ¿sí? Y ahora las apuestas deportivas son dos juegos que están como muy ligados a cierto conocimiento, a la estrategia, ¿sí? Se diferencia, qué sé yo. ¿Cuánto tiene que hacer alguien que juega a la máquina tragamonedas? Nada, es apretar la teclita, no hay mucho ahí para hacer, porque además cada juego de azar también tiene su particularidad, tiene su dificultad y tiene su perfil de jugadores. La máquina tragamonedas, por ejemplo, es más femenina, es decir, hay más mujeres que juegan a la máquina tragamonedas. La ruleta es más masculina, porque es un juego mucho más violento, de todo o nada.
y ahí se identifica más al perfil del hombre más que la mujer. Entonces, estas son particularidades. Ahora, antes de entrar en qué es la ludopatía o antes de entrar en lo específico de los juegos, lo que me interesaba decir es que la ludopatía es una adicción. Digo esto porque recién en el año 1980 la ludopatía entra en el manual de psiquiatría. El manual de psiquiatría es un manual que usan especialmente los psiquiatras, pero los psicólogos también, para llegar a cierto diagnóstico en un paciente y cómo debe ser el tratamiento para que se cure, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 1980 recién se incluye la ludopatía en el manual de psiquiatría. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que antes de 1980, la ludopatía, la adicción a los juegos de azar o el ludópata eran asociados al vicio. No porque ahora ya no se los asocie al vicio. Los juegos de azar están muy relacionados al vicio. El vicio es algo que podríamos decir, bueno, tiene que ver con el exceso, ¿no? ¿Qué es un vicio? Es algo excesivo, es algo que solemos hacer en solitario, ¿no? Difícilmente un vicio se comparta. Y lo vicioso está también muy ligado a cierta cosa del castigo, de Dios, etcétera, etcétera. El vicio es como una falla. Se sigue pensando en muchos lugares, en muchas geografías distintas, que el jugador es un vicioso. Si es un vicioso, es alguien que parece que juega solamente desde su voluntad, que no le importa nada del otro, que no le importa los estragos y el sufrimiento que está trayendo a la familia, que no tiene amor por el otro, que es mala persona, ¿no? Tiene todo un peso moral condenatorio. Entonces es muy importante poder pensar que es una adicción, que es una patología, porque si es una patología, la buena noticia es que hay un tratamiento. Ahora, hay adicciones con sustancias y adicciones sin sustancias. La ludopatía es sin sustancia. Se llaman adicciones comportamentales porque son comportamientos. Si bien el ludópata suele estar muy ligado a sustancias, en general el alcohol, el cigarrillo, o sea, raramente un ludópata no fume, o a veces no se exceda con el alcohol, la cocaína, ¿no? Está asociado, pero su adicción no es a eso, sino al juego. Las adicciones con sustancias recién iba nombrando, alcohol, tabaco, cocaína, marihuana. Los psicofármacos, también se puede una persona ser adicta a psicofármacos. Es decir, cuando los psicofármacos son recetados por el psiquiatra y hay un tratamiento y hay un control de eso, bueno, ahí no se habla de adicción, pero esto muchas veces no ocurre. Y las adicciones comportamentales son la ludopatía, o sea, la adicción a los juegos de azar, la adicción a los videojuegos, que este año, a principios de este año, se incluyó la adicción a los videojuegos en el nuevo manual de psiquiatría. Ya está considerada una adicción. Las compras compulsivas, o sea, las personas que compran y compran y compran y compran y compran y compran desmedidamente, sin pensar si eso que están comprando lo necesitan, si realmente lo quieren. Fenoménicamente el comprador compulsivo tiene cosas muy parecidas al ludópata, suele endeudarse, suele pedir préstamos y después no poder pagar, porque lo que consume es mayor de los ingresos que tiene, ¿sí? Las compras compulsivas es muy de la época, es muy epocal. La adicción al trabajo, ¿no? Lo que pasa es que la adicción al trabajo es algo bien visto, digamos, ¿no? Hay una cuestión de que hay que trabajar, 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 pero se puede armar un vínculo adictivo también con el trabajo, es decir, que no se soportan los momentos en que no se trabaja. El ocio se torna muy peligroso. La adicción al celular, la adicción a Internet. Todas estas adicciones comportamentales son epocales, tienen mucho que ver con las tecnologías de información y comunicación y tienen algo que las diferencia de las adicciones con sustancias
que es en cuanto a la cura, a la recuperación. Porque estas adicciones, se dice que tienen una recuperación paradojal. Es decir, ¿se puede vivir sin internet hoy día? ¿No? ¿Se puede vivir sin celular? ¿Se puede vivir sin comprar? Es decir, no, no. Con lo cual, para que la persona se recupere de eso, lo que necesita es hacer, por supuesto, en un tratamiento, un laburo en que pueda controlar, no derrapar cuando está comprando o cuando está con el celular. Tiene que acceder a un control. El adicto a la cocaína se puede vivir sin cocaína, se puede vivir sin marihuana, se puede vivir sin tabaco, sí, pero no se puede vivir hoy, difícilmente, sin estos comportamientos. Entonces, bueno, los tratamientos implican como encontrarle la vuelta para que la persona no se enferme de eso, ¿no? Para graficar qué es la ludopatía, apelo a un tango que creo que todos conocemos. Les voy a leer algunas partecitas. Débora. Por una cabeza. Sí, perdón. Sí, y que me quedó un audio sin pasar. ¿Lo pasamos y así continuás? Sí, Y dale, aprovecho la interrupción para si quieren aprovechar a hacer alguna pregunta relacionada a lo que se está hablando o a otra que se les ocurra relacionado al tema, bienvenida es. Acá tenemos un audio de Sara, que hace rato que nos está escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, bueno, hola Sara. Bien, bueno, discúlpame, Débora, seguimos. Dale. Les leo. Esto es para mostrarles lo que es la ludopatía. Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré 1000 veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Cuando yo transcribí el tango, ahí donde dice ¿qué le voy a hacer? Yo puse signos de pregunta, ¿no? Y después cuando miré la letra del tango, no son signos de pregunta, son signos de exclamación. O sea, que el burrero de Por una cabeza está diciendo ¿qué le voy a hacer? No se está preguntando qué tiene que hacer con el juego. Él lo que está diciendo no puede hacer nada, que está resignado, que ya le ganó, ya está, él ya perdió, no tiene cura, no tiene salida, ¿no? Y el pero del tango también es muy importante. En las adicciones y en otro tipo de patologías también, cuando se dice pero, ¿no? Pero si un mirar, bueno, pero esta vez quizás es distinto, pero el pero niega lo anterior, ¿no? Y muchas veces lleva a las recaídas, esos pero. Entonces, esto es un ludópata, es alguien que se pregunta para qué vivir si no juega, ¿qué es la vida? ¿Se acuerdan que antes yo decía que, bueno, la vida está muy emparentada al juego lúdico, porque el ludópata en realidad no juega, no juega lúdicamente, no es por placer que juega, es por una necesidad, que no es de guita, aunque también necesita guita porque se endeuda y porque se mete en quilombos, pero no es por eso. La necesidad es una necesidad interna, es como el alcohólico, ¿sí? Alguien que toma alcohol cuando está con amigos, en un asado, un fin de semana, ¿no? Y se comparte una cerveza, un vino, y ahí lo que se encuentra es placer, placer de acompañar la comida con el vino, placer de acompañar la charla. Ahora, el alcohólico no encuentra placer. Lo que encuentra en el vino es algo que le llena un enorme agujero interno que no puede llenarlo de otra manera
más que con el vino, y que ese agujero le pide cada vez más y más y más y más. Entonces, cuando hablamos de una adicción estamos hablando de esto, por eso yo hablaba de la esclavitud o de la dependencia. ¿Se acuerdan que cuando yo definía el juego lúdico decía nos conecta con la libertad? Cuando el ludópata está en la ruleta, o está en la máquina tragamonedas, o está en la carrera de caballos, como en el tango, en ese momento, mientras está apostando, creo que no se conecta con la libertad de quien juega lúdicamente. Sí se conecta con soltarse del otro, soltarse de las responsabilidades. Se olvida, el ludópata puede estar toda la noche en el bingo, en el casino, se olvida. Se olvida de ir a buscar a los chicos al colegio, se olvida de ir al laburo, se olvida, nada es importante. Se suelta del mundo, se suelta de los otros. No podríamos Literal, ¿no? llamar a literal, ¿no? Sí, 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 totalmente. Se olvidan de tomar agua, se olvidan de ir al baño. Parece mentira, pero es así. Se olvidan de tomar la Ex- pastilla para la presión, de la pastilla de importante que tienen que tomar, a veces de epilepsia, parece mentira, pero sucede, ¿eh? Claro, porque en realidad, ¿qué le importa a la vida? Pero esto lo dice claramente el tango, tomar la pastilla de la presión, o tomar agua, o ir al baño, o comer, ¿no? Habla de alguien que está interesado por su cuerpo, por la vida, ¿no? Que puede regular, que dice, bueno, hasta acá y me voy, ¿no? Pero el ludópata ya se pasó un límite, no juega para divertirse, no es para divertirse, no le importa jugar con los otros, va solo, va a escondidas, ocultando que va a jugar, ¿no? Va por el pensamiento mágico. ¿Se acuerdan cuando antes yo hablaba de esto de Winnicott y del pensamiento mágico del bebé Sí. que en un primer tiempo cree que es él el que hace aparecer la teta? Bueno, el Ujú. ludópata cree, tiene una certeza de que es él o ella, el que si se queda más, si va con determinados zapatos, si va en determinado horario, si va con tal croupier o a tal mesa o a tal máquina, que va a hacer aparecer el número que necesita o el resultado que necesita. Hay una condición en la ludopatía. El ludópata pierde. El ludópata necesita perder. Y esto es muy paradojal, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo alguien necesita perder? El ludópata se queda hasta que pierde todo. Y si se va con ganancia, vuelve en cuanto puede, en el afán de duplicar, triplicar la cantidad, en realidad es una engaña pichanga, ¿no? Él cree que es para eso, pero no, vuelve porque necesita perder, porque toda adicción está muy relacionado a sentimientos de culpa, a necesidad de un castigo, a todas cuestiones como no elaboradas en la vida de esa persona, ¿sí? Y que mientras está consumiendo eso que consume, en el caso del ludópata es juego, ahí encuentra el castigo. O sea, se va habiendo perdido todo. Cuando se fue, empieza a pensar de dónde volver a sacar guita y tiempo, porque no puede ser. No puede ser que él pierda. ¿Cómo puede perder? ¿Cómo? A él no le puede pasar esto. Y entonces vuelve, como sea, pero vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve en un camino imparable que en general, o lo para la familia en una decisión de pedir ayuda, de empezar un tratamiento, de ponerle un límite. Bueno, hay muchas separaciones, en los matrimonios donde alguien es ludópata, hay muchos conflictos familiares, hijos que dejan de hablarles a los padres, es decir, trae mucho ruido, o porque les sucede algo, porque terminan en cana, porque robaron en el trabajo para seguir jugando, o porque tuvieron un accidente. Vieron que en las adicciones muchas veces se usa la expresión tocar fondo, ¿no? Esto de tocar Ujú. fondo, que es justamente algo que asusta al sujeto, que lo asusta. Es un punto ahí donde tiene que decidir, bueno, qué hace con eso. Y al ludópata le cuesta un montón aceptar que tiene que dejar de jugar.
El ludópata no Sí, quiere dejar de jugar, es verdad porque eso. ahí ¿no? Encuentra algo que no encuentra en ningún otro circuito, pero es que tiene que dejar de jugar, no le queda otra. Déjame, Débora, como estás súper acertado, por lo menos de la experiencia que he tenido en contacto con personas que no sé si fueron con un diagnóstico, ¿no? Pero que por lo menos autoperciben ludópatas, para que entiendan un poco el problema que tienen y cómo se desarrolla en una sala de juego, y qué alejado está eso del comportamiento de un jugador de juego de mesa, ¿no? Vulgarmente lo llamamos jugón, ¿no? Eh, Estas personas por lo general suelen pedir préstamos en el mismo lugar a Mm, conocidos que también van a jugar. Pueden vender su reloj, pueden vender su celular, cualquier pertenencia que tengan en el momento. Pueden llegar incluso a disfrazarse, muy obviamente, burdamente, como tratando de evitar que lo identifiquen y que pueda ingresar igual. Me ha pasado un caso que se dibujó corcho quemado en la cara simulando barba, como si no nos diéramos mm. cuenta de que está pintado. Cosas así. Eh, me recuerdo uno que se disfrazó de travesti, como para decir que es Mm, otra persona. Eh, claro. y es verdad esto que vos decís. Reconocen que tienen un inconveniente, pero no lo pueden controlar. Mm, Y muchos te piden la ayuda, otros no, otros se ponen agresivos, muy agresivos. mm. Eh, Algunos te piden la ayuda y dices, bueno, gracias por no dejarme ingresar. Te distraíste, te diste vuelta y a los 5 minutos lo tenés de nuevo en la puerta tratando de ingresar. Es Sí, algo que realmente no pueden controlar. Y esto que vos decís de los conflictos familiares es verdad, porque muchas veces también se acercan los familiares a pedir esa ayuda, ¿no? Porque empiezan a vender cosas en la casa. claro. Es, es, es algo terrible y la verdad que es doloroso a veces escuchar las historias de cada uno de ellos, ¿no? Por eso es que, y hago este llamado, ¿no? Yo creo no, estoy convencido que la palabra ludopatía la tenemos que desterrar, digamos, del mundo de los juegos de mesa modernos porque nada que ver para mí tiene. Y a veces hacemos un chiste con la palabra o no, o por ahí por desconocimiento, como decía al principio, y estamos muy alejados de eso, ¿no? Y la gente que lo sufre realmente es lastimoso escucharlos y oírlos y a veces no puedes ayudar porque son cosas que se te escapan, tanto en lo profesional como tu posibilidad desde el trabajo, ¿no? Bueno, no, querías hacer esos aportes como para que la gente entienda cómo es que se ve, ¿no? Más allá de lo teórico o de lo descriptivo que vos estás haciendo, cómo uno lo percibe y cómo lo ve realmente. Vos sabés que cuando hablabas de los disfraces, me acordé de lo que decía al principio en esto de si un niño juega, ¿no? Porque pensaba el que se hizo la barba con el corcho, ¿no? Que es bien de los actos del colegio, ¿no? Cuando hay que hacer de negrito para el 25 de mayo y entonces con el corcho, bueno, uno tiene que pintar la cara a los chicos, que se nota que es... Pensaba cuando hablaste de esa situación y de ese señor, ¿no? De los disfraces, muchas veces se disfrazan para volver a entrar. Hace varios años yo había organizado una jornada en la Universidad de Buenos Aires y me acuerdo que alguien preguntó si los ludópatas jugaron de niños, si habrán jugado, ¿no? ¿Qué relación tuvieron con el juego? Y me pareció interesante esa pregunta, nunca me la olvidé, bueno, porque lo que se ve en general en la vida del ludópata, como de cualquier adicto, son familias muy complicadas, por eso en los tratamientos se trabaja con la familia, no se trabaja solo con el adicto, porque si no, no vas ni para atrás ni para adelante. En relación específicamente a la ludopatía, la familia tiene que ayudarlo a administrar el dinero, por ejemplo. O sea, si el jugador, el ludópata, va y cobra su sueldo,
lo va a gastar en el bingo. O sea, el único destino que el ludópata ve para su guita y para su tiempo es la apuesta, es apostar. Entonces, su sueldo durante todo un primer tiempo de tratamiento lo tiene que administrar alguien de la familia o un amigo, y esto no es algo sencillo, porque estamos hablando de adultos, el mundo de los adultos, entonces no es fácil. A veces el ludópata siente un alivio, el tiempo hay como un alivio de que, bueno, él no tenga la plata, pero pasan 3, 4 meses y en algún momento algo le ocurre y le vuelve el impulso de ir a jugar y se desespera por tener la plata. Entonces es muy importante trabajar con las familias porque, bueno, porque las familias tienen que ir fortaleciéndose también, porque a veces está dentro de la familia el empujar a esa persona a que se vaya a jugar. Muchas veces lo que pasa cuando empiezan a recuperarse es que esto se escucha en los tratamientos, que la esposa, por ejemplo, o el esposo dice, ya no lo aguanto más, le di plata para que vaya al bingo porque ya no lo aguantaba más. Porque claro, la ansiedad, ¿no? O la depresión, o el impulso, todo lo que el ludópata pone en el juego, cuando ya no juega, ¿dónde lo pone? Que hasta que esa persona empieza a encontrarse y a ordenarse y a repensarse, ¿no? Y sí, al principio puede haber desbordes, puede haber reclamos, empiezan a hablar, empiezan a decir y a pedir lo que no habían dicho ni pedido hasta ese momento. Entonces, por eso es muy importante. A veces, en muchas ocasiones, hay cuestiones hereditarias en las adicciones. Que cuando hablo de herencia no hablo de lo genético, de herencia, un padre, una madre, un tío, un abuelo que eran jugadores. Es decir, el juego formaba parte de la vida de esa persona. Y en algún momento, porque eso es crucial, cuando alguien empieza a jugar patológicamente, algo le pasó que empieza a recorrer los bingos y los casinos, a ocultar, a esconder, a mentir. Algo le pasó en la vida que el camino que tomó, ¿no? Encontró en el juego una especie de solución, esto pasa en todas las adicciones, como una solución a algo que no pueden resolver, ¿no? Lo que pasa que es una solución que enferma. Débora, había tomado ahí algunas notas cuando ibas conversando y por ahí también me habían surgido algunas preguntas, ¿no? Por ahí pensaba también en esto cuando comentabas lo del juego y la libertad, la posibilidad de salirse del juego, ¿no? Que es como lo que no, lo que según entiendo vos estás diciendo, el ludópata no puede hacer, ¿no? Y justamente esa posibilidad de salirse del juego es la posibilidad de la libertad de salirse del juego, ¿no? Y también respecto a lo que decían de los juegos, yo creo que desde el punto de vista del observador, en un juego de mesa moderno y en un jugador que está jugando póker, quizás no se diferencia en el comportamiento del jugador, porque el nivel inmersivo que pueden tener los juegos modernos, como puede tener un juego de póker jugando por apuestas de dinero, puede ser muy semejante visto de afuera. Incluso, como comentaba Ezequiel, creo que uno puede pensar que también uno se olvida de tomar pastillas y si está tan inmerso en el juego. De alguna manera, justamente, como eso lo han comentado tanto autores como Huizinga, cuando hablan del círculo mágico, está hablando de ese poder inmersivo que tiene el juego, ¿no? El problema es no poder salirse de ese círculo en mucho tiempo o a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, me parece que el punto no va tanto por el azar o por la estrategia de los juegos, porque de hecho los juegos que vos nombraste, me llamó la atención, por ejemplo, la carrera de caballo, donde ahí entiendo que hay mucha pericia de la gente que apuesta, o podría haberla, ¿no? Gran parte de la Edad Media se jugaba al ajedrez, era un juego de apuestas el ajedrez también. O sea que no creo que la cosa vaya tanto por el azar, sino más bien por las apuestas, ¿no? O por lo que genera las apuestas, porque también como vos bien dijiste, el ludópata pienso que no está, digamos, no es un móvil el dinero, sino,
o es un móvil, digamos, un poco borroso en el sentido de que, bueno, hay un autor medieval que dice, para ganar no para de perder, ¿no? Entonces, está metido como en ese círculo. Pero no creo que la cuestión pase estrictamente por el azar, digamos. Eso es lo que pienso yo. Digamos, sino porque el juego no es un fin en sí mismo para estas personas, sino que, ¿verdad? El fin está fuera del juego y tiene que ver con las apuestas. No sé cómo lo ves. Sí, 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 que siempre digo que encontraron en el juego una escena, ¿no? Que es la que necesitan, que los convoca a perder, a perder, a perder, y que además, cuando hablamos de perder, en la ludopatía no hablamos solamente de la guita que pierde, que es un montón, según el caso, ¿no? Hay gente que tiene más plata, gente que tiene menos, pero en general son cifras muy, muy difíciles después de recuperar, es perder casas, es perder herencias, es perder y perder. O sea que en cuanto a lo cuantitativo de las cifras, suele ser importante. Pero además el ludópata pierde mucho tiempo de su vida. Es decir, una de las cosas de las que más se arrepiente el jugador cuando empieza un tratamiento es el tiempo que estuvo adentro del bingo o del casino, el no haber ido a ver a los chicos al colegio, el no haber disfrutado de algunas escenas familiares, el haber dejado la universidad, el haber seguido un trabajo que era bueno, porque, es decir, el tema del tiempo en la cabeza del, ¿cuál es la mayor pérdida? Bueno, la pérdida, sí, nuevamente, de la libertad y de la tranquilidad. La cabeza del adicto está monopolizada por la adicción. Lo único que espera es encontrar ese tiempo y el dinero para poder irse a jugar, que es su escape. Entonces sí, es la apuesta, porque viste que además la apuesta es absolutamente humana. Uno ve a los chicos chiquitos y muchas veces apuestan en esto. Bueno, a ver, yo voy a correr más rápido que vos. No, mi papá, no, como esto de las apuestas, la apuesta es algo humano. No te apuesto que no necesariamente es apostar guita, pero te apuesto que vas a ver que yo, y además la apuesta tiene una cara sumamente positiva, es decir, si no hacemos apuestas en la vida, no crecemos, ¿no? Si no apostamos a un laburo que nos interesa, a estudiar, a una pareja, ¿no? Son apuestas también, solo que en la ludopatía la apuesta es a perder. Es decir, lo que necesita el ludópata es perder y perder y perder y perder, volverse un perdedor. ¿No? Encuentra en el juego esa escena y ese rol, ¿no? Si hablamos de rol, el ludópata es un perdedor. Entonces, es cierto que más que con el azar, pues se puede apostar cualquier cosa, ¿eh? Por eso el tema de si está legalizado o no el juego, si se permiten bingos, casinos en los países en donde no está legalizado, igual la gente apuesta. Es decir, está lo clandestino, es decir, el tema es la apuesta y qué apuesta cada uno. Tal cual. Claro. Débora, creo que. Perdón. No, perdón, Nico, dale, adelante, Nico, adelante. No, después tenía otra pregunta un poco por ahí más general respecto a esto que vos comentabas de la ludopatía, ¿no? Que se añade en el manual de psiquiatría. Y también, y con lo que decías ahora, la adicción a los videojuegos. Y también preguntarte, ¿no? Es verdad que hay una dicotomía, a mí me parece, que a partir de que aparece en el manual de psiquiatría, claro, la, aparece la ludopatía y es vista como una patología, ¿no? Como una enfermedad. En contraposición del vicio, que en verdad tiene connotaciones cristianas, por supuesto, pero también, no sé, Aristóteles trata a los jugadores como viciosos en la ética Nicómaco, ¿no? Por ejemplo. Pero, digamos, si también esto no se inscribe dentro de una tendencia general a patologizar, a medicalizar, y hace poco leía un artículo de Antonio Escotado, que se llama Ludopatías, en un libro que recopila varios artículos de él, y que Antonio Escotado remarcaba este aspecto de pasar del vicio a la enfermedad, ¿no? Y él veía decir, bueno, pensarnos enfermos es pensarnos menos responsables de los actos que hacemos, de que detrás de ese vicio hay una decisión, y de alguna manera pensarnos menos libres, ¿no? Y por último esto, ¿no?
también a medida que veo que cada vez más se van agregando adicciones, claro, uno empieza adicción al celular, adicción a los videojuegos, bueno, esto de si todos son adicciones, nada es adicción, ¿no? Bueno, eso. Sí, me parece, está bueno esto que decís, porque lo que menos hay que hacer en un tratamiento es desresponsabilizar al adicto. El adicto es responsable de las decisiones que toma. Lo que sí hay que elaborar es la culpa, porque no es lo mismo la responsabilidad que la culpa. Alguien que pierde y pierde y pierde y pierde y se somete y se hunde cada vez más en un mundo oscuro, que ahí encuentra algo, que es lo que se llama goce, para el lacanismo es goce, es como algo que le da satisfacción, por eso digo, el ludópata no juega por placer, juega porque ahí encuentra una satisfacción que es excesiva, ahí está lo vicioso, ¿no? El exceso. Y lo vicioso está en el círculo que arma, el círculo vicioso. Yo creo que, a ver, no se trata de ver a todos como enfermos, ¿no? Porque, a ver, si yo ubico a alguien y lo diagnostico con una adicción, no lo estoy desresponsabilizando de eso, al revés, diga, bueno, ok, bueno, vamos a empezar un tratamiento. Tenés que empezar el tratamiento individual, vamos a empezar a laburar con la familia, a veces es necesario lo grupal, muchas veces es necesaria en un primer tiempo una pata medicamentosa, en otras ocasiones no. Digo, no necesariamente pensar a alguien como un adicto. Ahora, pibe, adicto a los videojuegos. Un pibe, en realidad el promedio de edad de la adicción a los videojuegos es 20 y largos, ¿eh? Pero bueno, ponele, adolescentes que se la pasan con los videojuegos y no salen de la habitación. ¿Dónde está la responsabilidad de los padres? ¿No? Está la responsabilidad de él, la responsabilidad de los padres, poner límites. ¿Quiénes miran más las pantallas? ¿Los niños o los adultos? ¿Quiénes están más enganchados a las pantallas? El tema de la responsabilidad es un tema fundamental. Pero, a ver, yo creo que sí es importante pensar que el ludópata eh, tiene una patología, que no lo hace, no juega porque pensá en las mujeres suelen ser mucho más condenadas que los hombres, las mujeres ludópatas, ¿no? No es lo mismo una madre que no va a buscar a los pibes al colegio porque se quedó en el bingo que un padre que hace eso. Es mucho más condenada la mujer. Son señales, si se señala por el lado del vicio, eso se esconde mucho más tiempo, tardan más en pedir ayuda. Entonces, saber, poder divulgar, poder hacer una charla como esta, poder divulgar en medios que es una patología y que tiene tratamiento y que esa persona tiene que hacerse cargo de lo que le pasa. Tiene que hacer esfuerzos por dejar de jugar, es decir, que se tiene que hacer responsable, ¿no? Pero creo que van de la mano con la idea de... no es una condena verlo como alguien con un problema en su salud mental, ¿no? En todo caso, dependerá de la mirada de quien lo mire. Claro, bueno, claro, gracias, Débora. Débora, me gustaría, no sé si tenés un tiempito más cortito, porque habíamos, bueno, pactado 1 hora para que no se extienda demasiado el tema. Pero Sí. bueno, en un momento lo mencionaste, quizás esté indirectamente contestado. En un momento mencionaste las adicciones comportamentales y dentro de ellas las compras compulsivas. Sí. En el mundo de los juegos de mesa, digamos, modernos, existe mucho lo que se llama el hype, que de alguna manera trata de convencerte de que este juego es bueno o no, por ahí es un hype real de que el juego es bueno, a veces uno nunca lo sabe, y tiende a llevar a que uno lo quiera comprar el juego, ¿no? Porque los medios están diciendo, este juego es bueno, por A o por B o por X motivo o explicación, y está muy presente. Está muy presente y de esto va también de la mano la tendencia, por ahí en la Argentina no sé si se ve tanto porque realmente son caros los juegos acá en la Argentina, pero de querer tener lo último, ¿no? Lo último que sale. Salen muchísimas cantidades de juegos de mesa eh, por mes inclusive, a nivel principalmente en Europa, en Estados Unidos, y hay mucha oferta.
sobre todo el que está metido en el mundo y que tiene la capacidad y el conocimiento para poder importar, ¿no? Y también está el tema del coleccionismo. Hay muchas franquicias, por decir, qué sé yo, Star Wars, Marvel y demás, que sacan juegos de mesa con, ¿cómo decírtelo? Como en partes, ¿no? Que te venden una parte principal y si vos querés tener los diferentes personajes, te van vendiendo en cajas aparte, más chiquititas, ¿no? Y eso inevitablemente al que le guste la franquicia termina coleccionando de alguna manera toda una serie de juegos, ¿no? Y el coleccionismo está presente, ¿no? Por ahí hay gente que sigue un determinado autor de juego de mesa, y bueno, yo quiero tener, porque tal la Cerda sacó su juego y yo lo quiero tener, por mencionar alguno, es uno de los más icónicos por ahí en este punto. Hace juegos de mesa muy especiales, tiene una característica muy especial como los diseña. Y, y nada, yo quería consultarte o sí, un poco de crucista puede ser que tenga, valga, por eso me incluí en la pregunta, o por lo menos dejar en claro si hay alguna relación entre el coleccionismo y la compra compulsiva. A ver, te digo lo que me parece, porque bueno, es algo para mí nuevo para pensarlo, ¿no? Yo creo que todo esto Ok. está atravesado por el consumo y por el empuje al consumo epocal. Estamos en tiempos históricos en los que hay que consumir, 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 consumir lo que sea, lo último que salió, el último iPhone, el último celular, la última tele. No, el otro día mi hija, tengo una hija, la menor tiene 16 y me mostraba un texto que les dieron en el colegio donde les contaba, no recuerdo el nombre de esto, pero tiene un nombre, cómo hubo una lamparita que duró 100 años, algo de la obsolencia, algo así. Y que entonces a partir de ahí, bueno, el mercado lo que buscó es que las lamparitas no pueden durar 100 años, porque si no, es pura pérdida. Las lamparitas tienen que durar menos, que había una media de mujer que la estiraban entre dos autos y no se rompía. O sea, una mujer podía estar toda la vida usando las mismas medias, ¿no? Y hoy las medias se rompen de nada y todo se rompe de nada y los electrodomésticos, todo se rompe muy rápido, ¿no? Deja de tener uso. Entonces, creo que tiene que ver con la época y que eso atraviesa todas las conductas, ¿no? El tema es el que se desespera y el que no se desespera, el que hace cualquier cosa por tener eso último o el que puede esperar para comprarlo sin sentir que se le va la vida o que se está perdiendo algo fundamental en la vida. Creo que ahí tiene que ver con el sujeto que recibe las publicidades, esto de consumir y consumir. ¿Qué hace cada sujeto con eso? ¿Cómo lo filtra? ¿No? Creo que ahí estamos en momentos así como complicados, ¿no? Creo que Descartes hoy diría consumo, luego existo, ya no pasa por pensar. Eh, claro, ¿viste? Ya no se piensa y entonces es todo lo último que salió y esto es muy complicado con los pibes, con los chiquitos, antes de que se les rompa algo o antes todavía están conociendo el juego y ya están pidiendo el que sigue. ¿Cuánto disfrutaron? ¿Cuánto conocieron el anterior? Entonces ahí depende de la decisión de los padres, qué hacen con esto. Y muchas veces para sacárselo encima, porque no se soporta el berrinche, no se soporta la demanda incesante, se les da eso. Es muy complejo, pero creo que tiene que ver básicamente con el atravesamiento en este momento histórico del empuje al consumo, de la publicidad, publicidades que tienen que ser reguladas. Digo, publicidad de lo que sea, que se publiciten medicamentos. Yo no concibo que se publiciten medicamentos. Me parece que un medicamento no, o sea, publicitar un medicamento, hacer una propaganda como las que se ven en la tele de antiinflamatorios y el tipo lo que tiene es alijito, viste, en brazos, y sí, pesa el nene, pero vas a tomarte un antiinflamatorio, pues realmente, o sea, estas cosas son muy de esta época. Entonces, hay que conservar la posibilidad de pensar, de analizar, de ver qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno quiere, qué cosas son imprescindibles y qué cosas en realidad son trampitas. Claro.
Bien, bueno, te agradezco la respuesta. Aprovecho y pasamos un audio que Maximiliano, que también es un aficionado a los juegos de mesa, bueno, a ver qué nos dice. Eso que está diciendo Débora es un documental que también lo vi en la carrera, Obsolescencia Programada se llama, está buenísimo. Después de verlo, bueno, te flasheás mal. Se hacen las cosas para que se rompen ahora. Un resumen muy burdo. Eso, gracias, Max. No, así se llama, sí, un documental le dieron a mi hija, tal cual, es impresionante. Creo que Hay no lo vi, otra, así que me lo voy a hay apuntar. otra cuestión, además que esas razones económicas, también hay otras cuestiones que tienen que ver con un imperativo en el cual nuestra sociedad está atravesada, con ese imperativo de innovación, ¿no? Entonces, también es verdad, por lo menos esto en tecnología se ve muy claro, sale un sistema operativo y sale otro que es mejor, ¿no? Entonces hay un imperativo de innovar y de mejorar constantemente y en eso, claro, eso liga muy bien con las razones económicas, con los productos de vida útil muy corta, ¿no? Entonces, bueno, a juntarse esas dos cosas es algo, digamos, para pensar esta época es como de alguna manera lo que domina, ¿no? Total, sí. Bueno, Débora, Nicolás, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Por lo menos los dos temas principales que yo quería abordar era aclarar el tema de la ludopatía y bueno, si había alguna relación o no con el coleccionismo o esto relacionado al hype, ¿no? De mi parte, bueno, el objetivo de la charla está cumplido, bueno, y tener la opinión de un profesional en el tema para aclarar todo este tipo de dudas y despejarlas. Si alguno la tenía, ahora con esto ya la puede tener más claro. Nicolás, no sé si vos querés tener algún cierre con alguna pregunta de esas que solés hacer en tu canal. No, Eh, no, al contrario, no, agradecerle a Débora el espacio y nada, y la charla me parece que fue muy fructífera. Y también agradecerte a vos por haber generado este encuentro y haberme invitado. Así que bueno, muchas no, de nada, de gracias. nada. Yo también quería agradecer a los cuatro oyentes que quedaron. Es un tema muy especial, yo entiendo que por ahí no es un tema que le puede interesar a todos. Pero bueno, gracias por quedarse hasta el final. Si quieren hacer una pregunta, bueno, que les quedan unos segundos para hacerla. Eh, y bueno, igual cualquier cosa la pueden contactar a Débora. No sé si querés compartir tus redes sociales. Sí, dale, www.deborablanca.com es la web. En YouTube van a encontrar muchos videos que hago con colegas argentinos, españoles, italianos. Ahora estoy por sacar mi nuevo libro sobre pandemia y salud mental. Y en Facebook y Twitter es LIC Débora Blanca, Instagram Lazos en Juego. Y quiero agradecerte, Ezequiel, la invitación, porque, bueno, fue un espacio muy lindo. Gracias, Nico, también. Gracias por los textos que me mandaste, que estaban buenísimos. Y bueno, y siempre que se pueden generar estos espacios, a mí me interesa mucho que podamos pensar juntos algunas cuestiones, ¿no? Que nos quedemos pensando alguna que otra cosita. Con eso yo me doy por satisfecha. Genial. Nico, no sé si vos querés compartir también tus redes sociales. Bueno, no, estoy en Facebook, Nicolás Martínez, quieren seguir, y con Emiliano Algani, que coordinamos un grupo de investigación y de extensión sobre juegos, sobre todo juegos de mesa. Tenemos un canal que se llama Eutrapelia en YouTube, donde hacemos entrevistas a gente vinculada al mundo lúdico en sus distintos aspectos, ¿no? Diseño, investigadores, historiadores. Así, bueno, Eutrapelia, filosofía y juegos, nos pueden encontrar por ahí, en YouTube. Perfecto. Tenemos un audio más, aprovechamos a pasarlo. Nada, de mi parte agradecerles porque es un placer escucharlos. La verdad, Débora, nunca, no te tenía en el radar, pero bueno, gracias a Ezequiel, que lo comparte en el grupo de Telegram de la comunidad. Nada, un placer. Hermoso tema, me encanta. Invita a la reflexión desde muchos aspectos. Nada, muy interesante para mí. Un abrazo a los tres. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano.
Bueno, también le agradezco la participación y bueno, y nuevamente a los oyentes que quedaron y a los que, bueno, se fueron y estuvieron al principio, ¿no? Y a los futuros que los vayan a escuchar esto, porque bueno, recuerden que queda grabado, esto seguramente se va a subir en las plataformas de la comunidad Borgamera, Spotify, Anchor, y seguramente individualmente cada uno esto lo compartirá, ¿no? En sus redes sociales. Bueno, si les parece, hacemos el cierre, si están de acuerdo. Ujú. Sí, muchas gracias a las dos y a los que estuvieron escuchando. Bueno, buenísimo. Sí, lo mismo. Bueno, Un placer. ok. También les agradezco a ustedes por participar y engancharse en esto. Damos por cerrado el tema, la charla, así que muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Chao.